diputado consideró que se manda un mal mensaje al incumplir el acuerdo al que llegaron los aspirantes presidenciales de la Cuarta Transformación y dejar en posiciones, tanto dentro del gabinete como en las coordinaciones del Congreso, a quienes regatearon el respaldo a Claudia Sheinbaum Pardo. Morena y sus aliados, esto es la información en general, eligieron a su candidato presidencial por medio de una encuesta. El acuerdo, este famoso acuerdo, era que el segundo lugar sería el coordinador en el Senado, el tercero, líder de la bancada de diputados, el cuarto llegaría a un puesto en el gabinete, mientras que el quinto y el sexto tendrían una candidatura plurinominal. En ese sentido, Marcelo Ebrard quedó en segundo lugar, pero ahora se sabe que ya está en el gabinete. Noroña se colocó en el tercer lugar y accedió a una senaduría. El cuarto lugar lo ganó Adán Augusto López Hernández, el quinto Manuel Velasco del Partido Verde y en último lugar quedó Monreal, quien se perfila, a pesar de esto, a encabezar el grupo parlamentario en la Cámara de Diputados. Gerardo Fernández Noroña habló el día de ayer con los periodistas y lo que vimos a lo largo del proceso es que él llamó mucho a la unidad y ya el día de ayer dijo estar tranquilo, pero sostuvo que al haber quedado en tercer lugar le correspondería coordinar el Senado, una posición que según ha trascendido podría dársele a Adán Augusto López Hernández. Vamos a escucharlo. Que yo quise desde un inicio coordinar el Senado. Hay que recordar que nuestro compañero Marcelo Ebrard regateó al inicio del proceso su respaldo. Finalmente lo hizo, es muy importante. El resultado que tenemos no sería igual sin la unidad de todos los que aspiramos. No estoy haciendo una crítica, estoy recordando lo que sucedió. Y entonces se abrió la posibilidad de que el Senado no lo encabezara Marcelo Ebrard. No incurro en ninguna infidencia si digo que originalmente nuestra virtual compañera presidente me planteó que me quedara yo en la Cámara de Diputados. Entonces, cuando me decían, ¿qué vas a hacer? Tú vas a ser diputado o estar en el inventario. La idea era que yo encabezara la fracción de Morena en la Cámara de Diputados. Las condiciones fueron modificándose, desconozco la razón, y entonces yo planteé ir al Senado, y ahora, en las circunstancias de este momento, yo digo, sin mayor conflicto, porque además hoy hizo una intervención muy generosa mi virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo en torno a mi persona, que mucho le agradezco, es más que correspondida. La unidad para mí es lo fundamental, no estoy en búsqueda de un espacio, pero me parece que al tercer lugar le correspondería encabezar el Senado. Hay quien me quiere regatear, ustedes han dicho con mucha contundencia que yo quedé en tercer lugar, pero hay quien quiere decir que yo quedé en cuarto, porque hacen un promedio de las encuestas cuando la encuesta que definía era la de la Comisión de Encuestas de Morena, que ahí le gané con bastante amplitud a nuestro compañero y amigo Adán Augusto López. No hago la historia larga, lo que yo estoy planteando es hágase una encuesta y asunto solucionado, y se acabó la discusión, se haga una encuesta de quién encabeza el Senado y asunto resuelto. ¿Qué pasa si no hacen la encuesta? Pues no la hacen ya. Y como dices, quedo de senador como uno más. No cambiará eso mi posición de apoyar con todo a nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo, de apoyar al movimiento. ¿Quiere decir eso que estoy conforme y de acuerdo? No, me parecería incorrecto. Yo ya expresé mi punto de vista, mi sentir. Creo que le estoy dando la solución, el remedio y el trapito, y úntale aquí tantito, y que pues hagan lo que hagan. Yo no voy a modificar mi posición de compromiso con el movimiento. Simplemente creo que se da un mal mensaje, porque a ver, al sexto lugar lo mandas a coordinar a los diputados. Bueno, pues eso no se entiende. Eso no creo que se valore bien abajo en el movimiento. Y a quienes regatearon, porque todos regatearon, la verdad sea dicha, el respaldo a nuestra compañera virtual, compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo, son premiados, y quien fue clave en el apoyo, el respaldo en el momento más crítico, pues no está siendo así. Bueno, ahora no sabemos, de todos modos. Yo no estoy planteando ir al gabinete, ¿no? Yo lo que estoy planteando es que ya que estoy en el Senado, quiero legítimamente encabezarlo y que se haga una encuesta. Punto.
Pues esos son los comentarios que da el día de ayer aquí en Los Periodistas el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña. Dice que pues sí, él no quería en algún momento hablar y seguir reclamando un lugar que le corresponde, pero cuando se dio cuenta que sí tiene que hacerlo y que puede llegar a buscar ese espacio, pues decidió alzar la voz, y es a través de las transmisiones que tiene en su canal de YouTube que comenzó a decir que no se estaban llevando a cabo estos acuerdos, que no había también esta promesa de sí cumplir cada uno de los acuerdos que se firmaron en su momento cuando estaba esta interna. Cuestionado también sobre esta misma situación, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum reconoció el día de ayer en la conferencia de prensa que dio el trabajo y la trayectoria del diputado Gerardo Fernández Noroña, e indicó que él va a seguir jugando un papel muy importante dentro de este movimiento, porque también, pese a que sí son de partidos diferentes, recordemos que es una coalición y recordemos que es una alianza, y es por eso que también en su momento no se dijo o no se explicó que los acuerdos nada más eran para los integrantes de Morena, sino eran 6 personas que estaban compitiendo en una interna. Son 6 personas que sí estaba incluyendo también al candidato del PT y al candidato del Partido Verde Ecologista de México, que también es otra incógnita. ¿Qué va a pasar con Manuel Velasco? Recalcó que Noroña entró a la encuesta interna por representación del Partido del Trabajo, y si bien dijo que todos son parte del mismo movimiento, hizo hincapié en la diferencia que hay de estos partidos. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones que dio el día de ayer. A ver, Gerardo Fernández Noroña es un compañero de primerísima. Aparte de el cariño como compañero de lucha, pues tenemos un cariño personal porque él fue muy cercano le decíamos la chata, a María Fernanda Campa, hija de Valentín Campa, que yo conocí desde muy pequeña, porque ella era esposa de Raúl Álvarez Garín, eran muy amigos de mi madre. Entonces, hasta tenemos en común personas que nos formaron en algún momento de nuestra vida, o que había cercanía. Entonces, Gerardo va a seguir jugando un papel muy importante en el movimiento de concientización, de formación. La gente quiere muchísimo a Gerardo. Y ya voy a platicar con él en su momento. Recuerden que él entró también a la encuesta por el PT. O sea, entramos Marcelo, todos somos parte del mismo movimiento, ¿no? Pero digamos, formalmente entraron Marcelo, Adán Augusto, Monreal y su servidora como parte de Morena. Entró Manuel Velasco por el Verde y Gerardo, que no es militante del PT, hay que decirlo, pero que ha sido diputado del PT, entró formalmente como, digamos, la propuesta del PT. Pero es un compañero del movimiento de primera y no tiene por qué haber ni de nuestra militancia, ni de el propio Gerardo, ni nada. Él es parte pues del movimiento y de manera muy importante, y siempre nuestro respeto y reconocimiento. Pues sí hay una especie de caos ya con esto. Tenemos de entrada que todavía el gabinete se ha presentado a cuentagotas. Solamente tenemos 7 integrantes y es gabinete legal y ampliado, todavía son más áreas. Entonces eso quizás no juega a favor de quienes ya están buscando como hablar de cosas que ya no ocurrieron, ¿no? Entonces, tenemos eso en contra, que el gabinete Claudia Sheinbaum lo está soltando de a poco, pero por el otro también tenemos a las fuerzas políticas haciendo lo suyo. Por ejemplo, el día de ayer, Marcelo Ebrard ya mostrando su respaldo a Ricardo Monreal como futuro coordinador de los diputados, a Claudia Sheinbaum diciendo, pues sí, fue un buen compañero, pero pues hay una cuestión de que es del PT, pero si eso estaba desde el inicio, no estaba desde el inicio, el respaldo que tiene Noroña es algo que cuenta de manera fundamental. Noroña no es un político que sea, por ejemplo, como
Adán Augusto López Hernández o Ricardo Monreal. Adán Augusto López Hernández, que pues con mucho dinero empezó a generar un cierto apoyo a través de la información que se empezó a dar exageradamente de él en medios de comunicación, o Ricardo Monreal, que tenía que usar a los comerciantes de la Cuauhtémoc para llenar sus mítines. Ahí lo de el factor apoyo popular con Noroña juega un papel importante. Entonces, ahorita las quejas de Noroña, los antecedentes que hay en el partido del chapulineo, pues claro que se presta para que la gente proteste de por qué no se le va a dar un espacio importante a Noroña, luego de que, como lo mencionábamos justo al inicio de este espacio, pues él desde el inicio, desde que se da a conocer el proceso interno de Morena para elegir al candidato presidencial, cuando se anuncia que será Claudia Sheinbaum, pues él siempre abogó por la unidad. No es de Morena, pero incluso abogó más por la unidad de Morena que los propios de Morena, ¿no? Como Marcelo Ebrard. Entonces, pues hay un tema también de justicia para personajes, insisto, muy reconocidos, con mucho respaldo de la gente. Entonces ahí Claudia Sheinbaum va a tener que jugar muy bien sus piezas, porque lo del apoyo que tiene Noroña no es menor. Sí, no es menor y lo tiene muy bien ganado, y creo que se ha reforzado en estos últimos meses que ha estado trabajando muy de cerca con las bases el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña. También vemos que es lo que está acusando él, que no es nada más y nada menos cada una de las cosas que pasaron y que todos vimos y que todos comentamos, que todos estuvimos comentando, incluso en estos espacios, en Café y Noticias, en las mesas de análisis que hay también en sinembargo.mx y en Sin Embargo al Aire, en donde se veía cómo es que Marcelo Ebrard empieza esta batalla después de que no quiere reconocer la interna, inmediatamente después de que se anuncia que Claudia Sheinbaum había ganado. Cómo empieza él a formar este grupo, también los comentarios de Ricardo Monreal, los comentarios de Adán Augusto López Hernández, cómo se fueron ellos aislando en algún momento que era importante conservar la unidad. Claro, lo que hizo la virtual presidenta electa es tratar de escucharlos, tratar de dejarlos y posteriormente ya empezar a cerrar esta cicatriz para que llegáramos a este momento en el cual ya se están viendo que están dentro de este gabinete, en el caso de Marcelo Ebrard, y también lo que vemos con un Ricardo Monreal que ya se está básicamente asumiendo también para la Cámara de Diputados. Esta imagen que decías, Dani, del apoyo que da Marcelo Ebrard, es esta imagen que el día de ayer se comparte en redes sociales por parte de Ricardo Monreal, en donde escribe: me reuní con el senador electo Marcelo Ebrard, diputadas y diputados de diversas entidades federales para comentar sobre los foros que se realizarán en relación con las reformas a la Constitución y a la ley. Agradezco su actitud y respaldo, porque también recordemos que la semana pasada veíamos esta carta de respaldo por parte de algunos integrantes diputados que son también y que están a favor de Marcelo Ebrard, mostrándole un respaldo a el senador Ricardo Monreal para decir: queremos que él sea ahora quien nos coordine en la Cámara de Diputados, y con esto también ya se empieza a conformar este grupo que se va a tratar de realizar dentro de la Cámara de Diputados para que sí impulsen a Ricardo Monreal coordinando a cada uno de los legisladores. Pues sí, está complicado el tema, sobre todo porque tal como también lo mencionábamos al inicio, por si usted llegó un poquito después, el papel que está jugando la gente en muchos de los procesos de esta transición está haciendo algo inigualable, o sea, no tenemos otra manera de compararlo. El hecho, por ejemplo, de las críticas que desató el que dijeran que se tenía que dialogar con la reforma del Poder Judicial y que la gente dijera: no, a mí me prometieron una reforma del Poder Judicial y la quiero, nada de negociar, apruébenla ya. Hace una semana estábamos con los reclamos por el nombramiento de Marcelo, pues estamos viendo exactamente lo mismo ahora con esto que se está planteando de Noroña. Es una participación muy activa de la gente que, pues claro, está en su derecho de mostrar su inconformidad, y vamos a ver cuál es el desenlace. Insisto, todavía no sabemos qué pasa con el tema de los nombramientos en el gabinete, si va a haber ahí un espacio para Noroña, si ya se ha contemplado, por ejemplo, cómo va a ser tratado Manuel Velasco, que también sería uno de los externos de este proceso interno de Morena, pero pues que sabemos que su naturaleza de ser del Partido Verde, pues no lo lleva a quedarse con los brazos cruzados si es que no le toca nada.
también tiene que haber algo para Manuel Velasco. Entonces, ¿cómo se le va a tratar a él? Esa es una de las dudas que hay al respecto. Entonces, desafortunadamente lo que tenemos en contra es que el tema de los nombramientos ha ido muy, muy, muy lento, pero al menos ahí están los primeros señalamientos. Y pues Noroña también apuntando a que no va a haber rupturas, pero sí diciendo, pues se premia a los que se portaron mal. Así es, pero bueno, vamos a estar atentas a lo que suceda y también a los anuncios que dé el próximo jueves la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum.